Eso, a mi criterio, no tendría que haber ese examen, ¿verdad? Para eso está el requisito del título, el título de doctor, que da, como digo, por lo menos la presunción de que se tienen conocimientos superiores en el ámbito jurídico. Bueno, presunción digo porque verdaderamente no es el tener el título de derecho. No implica que necesariamente que se conozca mucho de derecho. Y lo digo porque conozco muchas tesis. Sí, pues sí, pero la finalidad es posiblemente hacer una discriminación sobre una base objetiva, porque es un examen con toda la rigurosidad del caso, un examen que es uno mismo para todos, y de allí surge un puntaje. Es evidentemente con el objeto de ir eliminando candidatos particulares, es cierto, no han sido lo que obtuvieron los puntajes más altos, los que integraron las ternas, pero por lo menos los que tienen los puntajes ya, o puntajes desde un cierto nivel para abajo, bueno, ya no, evidentemente no pueden integrar. Pero yo creo que no se tendría que exigir eso. Cierto conocido ahí, además de tener buena nota, vamos a siempre pasar la terna, todo tenía que tener también algo influencia. Bueno, nosotros, es cierto eso, pero son cuestiones de hecho, ¿verdad? Son situaciones de hecho. Se tiene que, en primer lugar, se tiene que integrar, enseguida vamos a ver el procedimiento, se tiene que integrar la terna y después también la designación por el Senado y el acuerdo del Poder Ejecutivo. Enseguida vamos a ver cuál es el procedimiento de designación y indudablemente que hay circunstancias de hecho que hacen que integren la terna unos candidatos y no otros. Eso sí, de hecho, se da. Bueno, el título de doctor en Derecho y otro requisito que está puesto en forma expresa es el de gozar de notoria honorabilidad. Bueno, ustedes ven, voy a pasar al siguiente antes de hacer una referencia a este requisito. El quinto requisito es el requisito que podríamos llamar de la experiencia. Ahí están, digamos, en una forma, digamos, para retener más fácilmente, ¿verdad?, el requisito de nacionalidad, de edad, del título, la honorabilidad, la experiencia. Lo que se quiere con ese quinto requisito es que se trate de una persona que, además de tener conocimientos por el título, ¿verdad?, por el título de doctor en Derecho, también tenga experiencia en el ejercicio de esos conocimientos, en la puesta en práctica de esos conocimientos. Y esa experiencia se puede lograr por el ejercicio de la profesión de abogado, por el ejercicio de la magistratura judicial o el ejercicio de la cátedra universitaria en materia jurídica durante 10 años por lo menos. Se tiene que reunir una experiencia de 10 años con estas tres actividades posibles, ¿verdad?, con el ejercicio de la profesión de abogado, con el ejercicio de la magistratura o con el ejercicio de la cátedra universitaria en materia jurídica.
Bueno, con las tres actividades se puede reunir esa experiencia de 10 años. No significa que tengan que ejercer las tres actividades al mismo tiempo, claro. Puede ser una sola, puede ser un abogado que ejerció durante 10 años o un magistrado judicial que haya estado en primera instancia o en segunda instancia, o la cátedra puede ser con una sola o una combinación de dos o de las tres actividades, pero lo que se exige son 10 años de experiencia. Permiso, doctor. En caso de que un abogado solamente haya ejercido la docencia, se recibió y solamente ejerció la docencia, con eso solo no es suficiente. Sí, es suficiente. Es suficiente, por más de que no haya pisado una sola vez un juzgado, solamente se haya dedicado a la docencia. Sí, pero tiene que ser doctor. Claro. Tiene, por una parte, como digo, tiene que tener el título de doctor. Y la experiencia puede ser en el ejercicio de la cátedra universitaria en materia jurídica. Podría ser 10 años de ejercicio. La Constitución admite que la experiencia se puede reunir de esa manera. ¿Qué tal le da a tu compañero? Eso es lo que le pregunté. Ay, Edu. Bueno, seguida. ¿Qué onda con los perros? Bueno, eso voy a ir ahora. Ahora vamos a ver ese requisito. Bueno, todos estos 4 a los cuales hice alguna referencia, ¿cómo se puede probar? Por ejemplo, la nacionalidad, ¿cómo se prueba? A través de la documentación de identidad, la partida de nacimiento. Partida de nacimiento fundamentalmente. La edad. También. Con la partida de nacimiento, la cédula. Partida de nacimiento, cédula. El título, bueno, porque la universidad da el título en sí. Doctor en Derecho. O sea, puede ser la experiencia, ¿cómo se prueba? Por ejemplo, ejercer la profesión de abogado. Y de ¿Por de IBS puede ser? no. No, se ejerce como particular. Demostrar que tuviste intervención en juicios desde tal fecha a tal fecha. Bueno, sería esa una de las formas, y una forma bastante estricta sería poder demostrar que uno tuvo la representación de algunos, que llevó a algunos juicios, ¿verdad? Pero se admite simplemente con la matrícula de abogado, ¿verdad? Después de recibirse, ustedes van a obtener su matrícula que otorga la Corte Suprema de Justicia. Y se tiene en cuenta esa fecha, la fecha de la matrícula de abogado, se tiene en cuenta, bueno, aquí hay que dar... que te recuerde más tarde. Recordarlo más tarde nomás, el del medio. Bueno, de esa forma, lo mismo, la cuestión de lo referente a la magistratura, la cátedra universitaria, hay forma de probar. Ahora, la notoria honorabilidad, ¿cómo se va a probar? Puede decir que no tenga antecedentes, no sé. Nivel social. No, ¿cómo? ¿A quién va a definir? Ella, si te va al centenario. No haber tenido ninguna denuncia durante el ejercicio. No tener apercibimiento de la corte si sos abogado en el ejercicio de tu profesión. Eso podría ser. O condena, sentencia firme. Sin tener sentencia, tener un proceso. Ahí ya.
Uno tiene un proceso y no Bueno, tiene vale, sentencia. Decí ya, doctor. Ya no aguanto. Quiero saber. Bueno, este requisito, como han dicho acá, es un requisito en primer lugar bastante difícil de probar. Subjetivo. Y también, digamos, que a una persona se le exija probar su honorabilidad no es lo que corresponde. Realmente se tiene que presumir la honorabilidad de todas las personas. El punto de partida tiene que ser el de sostener que toda persona goza de honorabilidad. Y lo que se tiene que probar son circunstancias, hechos que demuestran que no goza de notoria honorabilidad. No exigirle a una persona, se le puede exigir, así como vimos, que pruebe que tiene más 35 o más años. Se le puede exigir que pruebe que tiene el título de doctor en Derecho. Sí. Pero no se le puede exigir que pruebe su notoria, su honorabilidad, o otra vez aquí pide notoria honorabilidad. Por eso, este requisito verdaderamente aparece en forma expresa solamente respecto de la Corte Suprema de Justicia. Como parecería esto, uno podría decir, bueno, y para los demás cargos no aparece. No aparece para diputado, para senador, para presidente, no aparece en forma expresa el requisito de la notoria honorabilidad. Verdaderamente, lo que ocurrió aquí en la Convención Nacional Constituyente es que que hubo un olvido en cuanto a suprimir este requisito. No tiene que ser un requisito exigido, lo cual significa que uno tiene que aportar pruebas de su notoria honorabilidad. Por el contrario, lo que se tiene que probar es que no goza de notoria honorabilidad. Por eso, como digo, no está como requisito para ningún cargo. Se tiene que presumir, y se entiende que este requisito de la notoria honorabilidad es un requisito que se tiene que reunir para ser senador, para ser diputado, para ser ministro del Poder Ejecutivo, presidente, obviamente para todos, para cualquier cargo público, se tiene que reunir este requisito de la honorabilidad. Pero, como digo, se tiene que presumir que toda persona es honorable y probar el sentido contrario. Bueno, la designación de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Ahí tienen ustedes el artículo 264, inciso 1, entre los deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura. Ese es uno de los órganos extrapoderes que ha creado la Constitución de 1992. ¿Qué hace el Consejo de la Magistratura? ¿Qué función tiene? Elige las ternas. Propone las ternas. ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa hace el Consejo de la Magistratura? Toma los exámenes de los postulantes, reúne todos los requisitos, le controla que tengan todos los requisitos. Eleva esa Bueno, lo principal, le preguntaba esto nomás para dejar en claro que lo principal que hace el Consejo de la Magistratura es integrar ternas para distintos cargos, no solamente para la Corte Suprema de Justicia. Es un órgano
El Consejo de la Magistratura es un órgano colegiado, un órgano integrado por 8 miembros. En este consejo está un ministro del Poder Ejecutivo, un ministro de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Poder Ejecutivo, un senador, un diputado, 2 abogados y 2 profesores universitarios. Son 8 en total los integrantes del Consejo, y lo que hace el Consejo es integrar ternas para distintos cargos. Eso vamos a ver al hablar del Consejo de la Magistratura. Aquí vemos una de las ternas que integra el Consejo de la Magistratura, que es la terna para la Corte Suprema, o las ternas para la Corte Suprema de Justicia. Se tiene que integrar una terna para cada uno de los cargos. Bueno, por si hay alguna duda, ¿qué quiere decir terna? ¿Qué quiere decir? ¿A quién le he preguntado, doctor? A la señorita. A Analía. ¿A mí? Sí. Analía. Analía. El Consejo de la Magistratura, en la Corte hay 9 cargos, son 9 ministros. Para cada uno de esos cargos, en la medida en que se vayan produciendo vacancias, la Corte tiene que integrar una terna para cada cargo. Bueno, terna, ¿qué es lo que quiere decir terna? Una lista de candidatos. 3 también. Bueno, conjunto de 3 candidatos, ¿verdad? El Consejo lo que hace es entonces elegir a los 3 integrantes